Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a nuestra tercera sesión virtual. En esta tarde trabajaremos la unidad 3 y 4, que corresponde al tema de corrientes psicológicas y la personalidad. Sean bienvenidos y comenzamos. Como siempre, las indicaciones generales, por favor, deben silenciar sus micrófonos y recuerden que a través del foro de dudas e inquietudes estaré presta a responder sus preguntas. La agenda que trabajaremos en esta tarde es la psicología experimental, el estructuralismo y el funcionalismo, la psicología conductual, la psicología cognitiva, la psicología de la gestal y humanista, la psicología del aprendizaje y el constructivismo de Vygotsky y Jean Piaget, el psicoanálisis de Freud. Además, hablaremos sobre la personalidad, las teorías de esta, la autorregulación emocional y la salud mental. Los objetivos que nos hemos planteado para esta sesión son, en primera instancia, identificar los principales representantes de las escuelas psicológicas, identificar sus características, tanto de la escuela experimental, del estructuralismo y funcionalismo, establecer diferencia entre la psicología conceptual y la psicología cognitiva, describir los principios de la Gestalt, identificar los rangos principales de la teoría propuesta por los máximos representantes del constructivismo y describir las características fundamentales de Sigmund Freud. Además, vamos a establecer las semejanzas y diferencias entre las teorías de la personalidad que sean abordadas, como analizar la importancia de la autoestima como el núcleo de la personalidad, identificar los tipos de estrés y qué afectan y qué favorecen el desarrollo cotidiano del ser humano, así como conocer los síntomas que se presentan en una persona cuando se encuentra bajo una situación de depresión. Comenzamos hablando sobre la psicología experimental, en donde tenemos como máximo exponente que en primera instancia surge en el siglo XVIII y se mantuvo como un área afín a la filosofía, más no como una ciencia, en torno a los problemas de percepción y de las ideas sobre la existencia de una divinidad. Hablábamos de la parte religiosa que marcó mucho de la trascendencia de lo que era la psicología. Debido a ello, que se consideraba que la psicología estaba más cerca de la reflexión teórica y no de una ciencia o medicina, permitiendo la independencia y reconocimiento de la psicología como ciencia. Posteriormente, Wilhelm Wundt, filósofo y psicólogo alemán, fundó el primer laboratorio de psicología experimental y entonces empezamos a hablar de la psicología como ciencia. El estructuralismo, que es otra corriente psicológica, tenemos como representante a Edward Bradford Teach, que fue el fundador de la escuela estructuralista. Él pensaba que los psicólogos debían analizar las experiencias complejas como base de las experiencias simples. La conciencia estaba formada por tres tipos de fenómenos: las sensaciones, los sentimientos y las imágenes que se representaban en el cerebro de cada persona. Posteriormente surge el funcionalismo, en donde tenemos a William James y John Dewey, que definen los procesos mentales como funciones que contribuyen a que cada individuo logre sobrevivir en su medio natural. Se preocupaban por conocer tres elementos: la motivación concebida, que buscaba la satisfacción de las necesidades, las situaciones sensoriales y la respuesta dada a cada situación que se presentaba. Desde la perspectiva de la adaptación al entorno, sostenían que gran parte de la conducta estaba regida por el instinto y que en consecuencia no había diferencia entre el ser humano y un animal. Esto era el funcionalismo. Ahora, en la psicología conductista, según Iván Pavlov, quien hizo experimentos que fueron muy conocidos con animales, en cuanto a la salivación del perro al presentarle los alimentos, y veía cómo el perro empezaba a salivar. Esto también se lo hizo posteriormente con humanos, y si en este momento yo les pido que ustedes idealicen o imaginen, por ejemplo, un limón o un maracuyá, ¿qué pasa con nuestras papilas gustativas? Empezamos a salivar. Por eso, Iván Pavlov, que fue fisiólogo y psicólogo ruso, sentó las bases del condicionamiento clásico, conocido con el nombre de estímulo-respuesta. Ante cada reacción, tendremos una respuesta.
Watson da a la psicología un objeto teórico de la predicción y el control de las conductas, enfocado en un estudio tanto de las conductas de los seres humanos como de los animales. Recordemos entonces que la psicología conductista hizo un apareamiento entre el comportamiento humano y el comportamiento animal, las reacciones que teníamos en cada situación. La psicología cognitiva de Donald Brown, con sus principales aportes que son recogidos en publicaciones como La percepción y la comunicación, en donde planteaba sus ideas sobre atención selectiva, memoria a corto plazo y procesamiento de la información. También tenemos al padre de la psicología cognitiva, que fue Neisser, debido a sus aportes que se extendían en los procesos mentales superiores, que son memoria y pensamiento. Establece como etapa de la cognición la sensación, la percepción, la imaginación, el recuerdo, la solución de problemas y el pensamiento como un fenómeno cognitivo. Ahora nos adentramos a la psicología de la Gestalt, que es un pensamiento holístico. Estaba representado por Weidner, Confrey y Kufan. Estos psicólogos dieron origen a toda esta metodología gestáltica que experimentaba de forma similar que con los acontecimientos cotidianos de la vida, empleando pocas personas para estos experimentos. Existía una relación directa entre los procesos psicológicos y los procesos biológicos, en especial los cerebrales. Los principios que marcaron esta corriente gestáltica fueron la semejanza. Como vemos en la primera imagen, al percibir imágenes semejantes, son percibidas como un todo. Vemos un cuadrado grande si esa es nuestra primera impresión. Después podemos desglosar este dibujo y observar que, claro, está conformado por más cuadrados que tienen diferentes colores. En cuanto al cierre, este principio nos habla de que la mente percibe espacios que estén abiertos o incompletos como un todo y lo cierra en nuestra mente. Ustedes pueden observar, mirarán un triángulo, dos, si lo analizamos más profundo, entonces vamos a ir viendo ciertas cualidades que nos permiten cerrar la figura. En cuanto a la proximidad, este principio gestáltico nos habla también de que objetos que se encuentran juntos o acompañados en un solo conjunto son percibidos como un todo. Observamos aquí, ¿será que observamos de primera instancia rectángulos? ¿O estamos observando una cabra? Es lo que vemos a primera vista, ¿cierto? Si lo analizamos más profundamente, pues sí vemos rectángulos. La relación figura-fondo. Esto depende de cada situación de percepción de la persona, cómo lo percibe. En la imagen que tenemos en el lado izquierdo de la pantalla podemos ver, algunos me dirán yo veo dos rostros humanos, otra persona me dirá yo veo una copa. Esa es la relación que existe entre la figura y el fondo, lo que cada uno lo percibe. Pues la figura es lo que sobresale adelante, lo que llama nuestra atención, y el fondo es lo que acompaña a la imagen. La continuidad es un principio que nos indica que las situaciones que las observamos parejas o similares o de forma repetitiva, las concebimos como un solo. Pasamos a la psicología humanista de Carl Rogers, en donde identifica y distingue de mejor manera al hombre, pasando por conceptos como la libertad, los valores, los sentimientos, actuar con una intuición y tratar de alcanzar una meta, la autorregulación, el sentido de la vida, el duelo, el sufrimiento y la muerte. Como ven, todos estos temas son más humanos, más cercanos a la realidad de cada persona. Carl Rogers concibe al ser humano como un ente activo, capaz de tomar decisiones que le lleven a la autorregulación, a decidir qué quiere hacer y qué no quiere hacer en qué momento. Se caracteriza por tener apertura hacia las experiencias nuevas, vivencias existenciales reales, confianza orgánica, experiencia de libertad, creatividad y un desarrollo personal. Otro representante del humanismo fue Abraham Maslow, que nos habla de la autorregulación, que estaría referida a situaciones de satisfacer las necesidades que se encuentran jerarquizadas en la pirámide que les presento a continuación. Esta pirámide nos permite ver cuáles son las necesidades básicas del ser humano y cuáles son las
que no son tan importantes, las que en el camino las vamos adquiriendo. Por ejemplo, como necesidades básicas, y en primera fila se encuentran las fisiológicas, que son las que están abajo. Son la respiración, la alimentación, el descanso, el sexo y la salud. Esto no puede faltarle a una persona porque estaría incumpliendo estas necesidades básicas y se complementaría en situaciones psicológicas de desestabilización. En segundo nivel de la pirámide tenemos las necesidades de seguridad, seguridad física, empleo, seguridad moral y seguridad de la familia, de tener en dónde uno acogerse y a dónde uno acudir. La afiliación, que es el tercer nivel de la pirámide, en donde están las amistades, los afectos y la pareja. Posteriormente tenemos el reconocimiento, que son necesidades de autorreconocimiento, de confianza, de respeto y de éxito. Y finalmente la autorrealización, que no es menos importante, pero está en la parte de arriba porque tal vez no todos llegan a alcanzar esta necesidad de autorrealización, que es la creatividad, espontaneidad, no tener prejuicios, no juzgar a los demás, de aceptación de hechos que han pasado, de gestionar los conflictos que suceden diariamente. El constructivismo, en cambio, está representado por Vygotsky, que nos habla de esta corriente que proporciona explicaciones sobre las formas en que se adquiere el aprendizaje. Esto es un poco más centrado y aterrizado al ámbito educativo. Para Vygotsky, el desarrollo de habilidades cognitivas de un niño solo podían ser explicadas en términos de su interacción social. Entre más interacción, mejor iba a ser su nivel de conocimientos y aprendizaje. Las funciones psiquiátricas pueden ser inferiores o superiores. Otro representante de esta corriente es Jean Piaget, quien nos habla sobre la teoría del aprendizaje, que es la asimilación y la acomodación que desempeñan un papel fundamental en la adquisición del conocimiento. Postuló que el desarrollo cognitivo en el ser humano es una construcción continua. Nunca dejamos de aprender. Dividió el desarrollo cognitivo en 4 etapas, estableciendo algunos rangos de edades referenciales para definir los esquemas que corresponden a estructuras mentales que se pueden producir en diferentes niveles de abstracción. Por ejemplo, la etapa sensomotriz, que va de 0 a 2 años, en donde el niño conoce el mundo a través de sus sentidos y simplemente percibe la existencia de algo más o de alguien más, pero todavía no da un significado. En la etapa preoperacional, que es de 2 a 7 años, el niño empieza a dar respuestas de forma automática a la interacción social que va teniendo. La etapa de operaciones concretas, que va de 7 a 12 años, cuando los niños ya están escolarizados, es cuando empiezan a dar sentido con un poco más de sostenimiento técnico de las cosas que pasan y de los conocimientos que adquieren. Y la etapa de operaciones formales, que va desde los 12 años hasta la vida adulta, cuando ya se puede dar respuestas técnicas y con sustento de lo que se está haciendo. Ahora pasamos a lo que es la personalidad y cómo se forma. La personalidad es un término que define a una organización de emociones, de conocimientos, de cognición y conductas que determinan los patrones de comportamiento de una persona. Está relacionada y sus dos componentes son temperamento y carácter. Temperamento, que hace referencia a la dimensión biológica e instintiva de la personalidad, es decir, a la parte animal. Y la parte del carácter, que es el comportamiento aprendido de la personalidad, cómo aparece en consecuencia de las experiencias vividas, de lo que se ha tenido como aprendizaje previo. Posteriormente hablamos sobre las fases psicosexuales de Sigmund Freud. Habla de un desarrollo psicosexual adecuado y que cada una de estas etapas está influida de forma positiva o negativa según cómo se la haya vivido. Esto causó mucha controversia y hasta ahora, porque, por ejemplo, empezamos en la fase oral, que es desde el nacimiento del ser humano hasta el año, en donde esta fase oral está determinada por el placer, la libido y la obtención de este placer a través de su boca, de sus labios, de sus dientes y su lengua. ¿Qué pasa cuando el bebé se amamanta? Tiene una situación de satisfacción personal, satisface una necesidad básica y también tiene una satisfacción de conocer el mundo a través de su boca. Decimos que los bebés cuando tienen 4 o 5 meses empiezan a tener pues ya la reacción de agarrar. ¿Y qué pasa con todo objeto que tiene un niño?
todo se lo lleva a la boca. Es su manera de conocer el mundo y es su manera de encontrar satisfacción también. La fase anal, que va de 2 a 3 años, cuando empezamos a quitar el pañal al bebé, y es una etapa en donde el niño empieza a tener satisfacción al ser aplaudido por dejar el pañal, al ser aplaudido cuando es llevado al baño y ya utiliza el baño y no necesita más su pañal. Cualquiera de las fases que no haya sido vivida dentro de la normalidad puede desatar en conflictos, como por ejemplo en la fase anal, un conflicto de no soltar, de no poder soltar a personas, a situaciones más adelante en la vida adulta. En la fase fálica, que hablamos de una situación como en todo este desarrollo psicosexual, que es una situación de satisfacción, en esta fase, pues el niño, el hombre, empieza a experimentar erecciones y a sentir placer. Y la niña mujer, a través de su clítoris, también siente placer. Durante los juegos, cuando está en interacción con otras personas o con sus padres, también sobreviene a esto el complejo de Edipo, que es la atracción hacia su madre o su padre, pues, de acuerdo a la sexualidad de cada niño. Posteriormente tenemos una fase de latencia, en donde se da durante la niñez mediana, que va de los 6 años hasta empezar la adolescencia. Esta fase de latencia es un poco conocida como que se adormece la sexualidad. No quiere decir que está dormida, está desarrollando biológicamente y pues muy acelerado, pero no existe esta interacción como en las demás fases. Aquí más bien se da un juego de roles con amiguitos, con compañeros, compañeras, y a esto sobreviene la fase genital, que es cuando comienza la pubertad. Entonces viene un pleno desarrollo de la sexualidad, un autoconocimiento del cuerpo, se da el autoerotismo y finalmente todas estas fases deben ser desarrolladas según lo que describe el autor, que es Freud, y los conflictos que a cada una de estas sobrevienen. Según otro psicólogo, Carl Gustav Jung, aseguraba que para poder determinar el tipo psicológico de una persona era necesario conocer cuál era su función dominante. Podía ser esta extrovertida o introvertida. Cada una de este tipo de personalidad pues iba a dar indicación de cómo se desarrollaba esa persona, cómo iba a ser en lo posterior. Esto venía acompañado de arquetipos junguianos, que son patrones de emociones y conductas. Estos podían ser positivos y negativos. Los negativos como la sombra, el animal, el mandala. Esto se utiliza también en publicidad, que hablábamos la clase anterior, con el signo de Nike, por ejemplo, que es un arquetipo positivo, el arquetipo del Volkswagen, y un sinnúmero que los tenemos alrededor y tal vez por desconocimiento no sabemos qué mensaje nos están transmitiendo. Para Carl Rogers, la personalidad altamente funcional pasaba por estas 6 características. Primero, que conoce todas las experiencias, es capaz de manejar tanto las emociones positivas como negativas. Una persona que ha desarrollado altamente su funcionalidad sabe manejar las emociones, vive los momentos de la vida con absoluta espontaneidad, confía en su desarrollo, confía en que puede influir en los demás y acepta también opiniones de los demás. Es una persona que puede tomar decisiones con entera libertad, sin restricciones ni inhibiciones de ningún tipo. Es creativa, llena de vida, constructiva y adapta a las condiciones cambiantes del entorno. Enfrenta los problemas cotidianos buscando siempre soluciones y no asumiendo como un final de algo. Para Erik Erikson, las etapas del psicodesarrollo psicosocial se sobrevienen por 6 fases. La primera que va de 0 a 18 meses, cuando se da una etapa de confianza, desconfianza. Ustedes vayan pensando más o menos un bebé de 0 a 18 meses, cómo juega, en que te doy o no te doy el juguete. Después viene la autonomía, la vergüenza y la duda, que va de 18 meses hasta los 3 años. Posteriormente tenemos la iniciativa y la culpa, cuando viene la edad del juego, que va de 3 a 5 años. Pensemos, ¿cómo actúan los niños? Siempre culpando al otro, ¿cierto? Yo no cogí, yo no rompí, yo no hice. Después, de los 6 a 12 años, tenemos la situación de inferioridad cuando estamos en la edad escolar, porque empezamos a competir por las notas. ¿Quién sacó la mejor nota? ¿Quién pudo más? ¿Quién pudo menos? Posteriormente viene la identidad y función de la identidad, que viene en la adolescencia.
Cuando empieza pues a verse, a crear su autoestima, me gusta, no me gusta mi cabello, mis ojos, mi cuerpo, todo esto viene en esta etapa que es la número 4 de identidad. En la etapa 5 hablamos de intimidad y aislamiento. Es cuando siendo adultos se empieza a buscar una pareja estable, la filiación, el vivir en una situación de estabilidad como sin pareja. Posteriormente sobreviene la etapa de gerentividad y autoabsorción, que está de 40 a 60 años, cuando los adultos quieren regular la vida de sus hijos, de sus nietos, pues son los primeros orientadores, pero son también quienes quieren imponer sus normas y quieren imponer cómo ellos vivieron o las experiencias que tuvieron, tal vez o con el seudónimo de que las otras personas no se equivoquen. Finalmente, para este autor tenemos la etapa de integridad y desesperanza, que va a partir de los 60 años. Cuando se vive la adultez mayor, entonces es como que la persona piensa que lo ha cumplido todo, ya lo ha hecho todo y no hay mayor motivación para vivir. El autoestima y la identidad son muy importantes dentro de la vida de cada persona. Corresponde, en primera instancia, al juicio que cada persona hace en relación a sus habilidades para poder comprender y superar desafíos de la vida, respetar y defender sus derechos y sus necesidades. La identidad pasa por tres roles que son en el lado humano, en lo social y en lo personal. En la parte humana es las características que compartimos con otras personas, con otros seres humanos, con todos y pues por eso se da en un nivel superior. Posteriormente viene el nivel intermedio que corresponde a las necesidades sociales, que son características de cada grupo humano, de cada asentamiento, de cada situación geográfica y social. Y finalmente en la parte personal, que es lo básico y caracteriza a cada individuo. Hablamos que en este tema también era necesario topar lo que es salud mental. La salud mental se conoce como un estado de paz y de tranquilidad a nivel mental y emocional que nos permita vivir y desarrollarnos con normalidad. ¿Qué pasa cuando no hay salud mental? El estrés es un problema que se sobreviene hace mucho tiempo y que tiene realmente dentro de esta etapa de enfermedad a muchas personas. Por eso es importante conocer que el estrés se divide en dos. Es inevitable el estrés bajo la situación económica, social, familiar, ahora con la situación de conmoción social y crisis que estamos viviendo, sentimos estrés, pero podemos tomarlo de una forma positiva o negativa. Cuando el estrés es negativo, se convierte en distrés, que es algo en donde se incrementa la producción y una gran cantidad de constantes ofensores para el sistema nervioso y para el organismo, incrementando el azúcar y convirtiéndose en una gran peligrosidad para el ser humano. Cuando dejamos que el estrés nos supere y solo vemos lo malo y no buscamos una solución. Ahora el EU3, pues es una situación en donde se hace posible que nos movamos, que esa situación de incertidumbre, de problema, de angustia, nos permite tomar decisiones para salir de ahí. Esta situación no se convierte en algo peligroso y forma parte de los obstáculos propios de la vida. Ahora también tenemos la situación de depresión mayor, cuando no se ha podido manejar el estrés, cuando no se ha podido manejar los problemas y la ansiedad, llegamos a esta situación de depresión, que es poseer una alta prevalencia, ya que en la sociedad actual, en Latinoamérica especialmente y en el Ecuador, tenemos muchos casos de ideación suicida o intentos autolíticos. Esto es un desencadenante dentro de la depresión. Para estas situaciones de depresión, debemos observar al paciente que cumpla ciertos rasgos, como por ejemplo estados de ánimo depresivos la mayor parte del día, una persona que tenga disminución o interés en todas las cosas o actividades de la vida. No quiere trabajar, no quiere estudiar, no tiene ganas de comer, es decir, que existe una baja del apetito o un incremento también del apetito y se dé la glotonería. Podemos ver que en estas situaciones también hay un aumento y pérdida significativo de peso, el insomnio, la agitación o retardo psicomotor. No es una persona que esté estable, por lo cual hay agitación ante cualquier situación, reacciona de una forma muy exasperada, muy fuerte, o hay un retardo en las reacciones y lo toma con mucha pasividad y mucha calma.
fatiga, pérdida de energía, pensamientos recurrentes de muerte o suicidio y conversaciones sobre estos temas. La depresión puede ser un episodio único cuando se ha dado esta situación de depresión y no sobrevino otra, es decir, que fue superada, o cuando es recidivante, perdón, se van presentando 2 o más episodios depresivos y con mayor frecuencia. Esta situación es peligrosa y debe ser atendida en el consultorio de salud mental porque es una persona que podría estar poniendo en riesgo su integridad física con estos pensamientos autolíticos o también ya con intentos suicidas. Esto ha sido todo por hoy. Les recordamos que los foros están siempre disponibles para responder sus dudas e inquietudes. Recuerden nuestra área de cafetería virtual y también la cartelera en línea en donde les voy publicando cada actividad que vamos a tener. Les agradezco por su atención y que tengan una linda tarde. Muchas gracias.